¿Qué pasaría si salvar una vida te llevara al borde de perderlo todo? El Dr. Jordan Carter, un cirujano talentoso, enfrenta una acusación impactante después de salvar la vida de una mujer. En lugar de gratitud, recibe una demanda alegando negligencia y prejuicio racial mientras el prejuicio amenaza su carrera. Jordan debe luchar no solo por su reputación sino por su futuro. ¿Podrá superar las fuerzas en su contra o el prejuicio ganará al final? Descubra la apasionante historia de coraje, resiliencia y justicia. Suscríbase ahora y comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. No se pierda lo que sucede a continuación. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente arrojando un brillo estéril sobre los pasillos del hospital. El aire estaba denso con un olor familiar a desinfectante y el zumbido constante de la maquinaria en la sala de operaciones. La atmósfera era tensa pero controlada. Un delicado equilibrio de urgencia y precisión. El Dr. Jordan Carter estaba de pie a la cabecera de la mesa, sus ojos fijos en el abdomen abierto de su paciente. Sus manos se movían con constante experiencia practicada. Los signos vitales están estables. El anestesiólogo llamó desde su puesto. Sus ojos pegados a los monitores que rastreaban la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente. Bien, preparémonos para cerrar. Jordan respondió con su voz tranquila que no traicionaba a nadie. Del cansancio arrastrándose por su cuerpo después de 12 horas de turno, el sudor le golpeaba la frente, pero sus manos permanecían firmes como una roca. Su equipo se movía a su alrededor, cada miembro desempeñando su papel en la intrincada danza de salvar una vida. El mundo de Jordan se redujo a la tarea frente a él, el pitido de las máquinas y el suave murmullo de su equipo desvaneciéndose. En el fondo había un ritmo particular en la cirugía, un flujo que una vez encontrado le permitió desconectarse de todo lo demás. Era una de las razones por las que había elegido este camino. Cuando estaba en la sala de operaciones, nada más importaba, ni las largas horas, ni la presión, ni el escrutinio que lo seguía. Como uno de los pocos cirujanos negros en el hospital, en la sala de operaciones, era solo él y el paciente, vida o muerte en equilibrio sobre el borde de un bisturí. Bisturí, dijo Jordan, extendiendo su mano. Una enfermera colocó inmediatamente el instrumento en su palma. La incisión estaba limpia. La cirugía progresaba sin problemas después de lo que parecieron horas, pero estaba más cerca de los 45 minutos. Jordan finalmente dio un paso atrás, quitándose los guantes y exhalando lentamente miró el reloj. Justo después de las 2 de la mañana. El paciente estaba estable, él había hecho su parte, había salvado otra vida, y en pocas horas el paciente se despertaría sin saber el esfuerzo que había hecho para mantenerla con vida. Bien hecho a todos, dijo Jordan a la habitación. Su equipo ofreció asentimientos cansados, pero satisfechos a cambio. Mientras salía del quirófano quitándose la máscara quirúrgica, Jordan sintió la mezcla familiar de agotamiento y tranquila satisfacción apoderarse de él. Esto era para lo que se había entrenado, por lo que había sacrificado tanto. Estos momentos, cuando las horas de preparación, la operación, los años de educación se unían para marcar una diferencia en la vida de alguien. Pero mientras caminaba por los pasillos tenuemente iluminados del hospital, no podía quitarse la sensación de peso sobre sus hombros. Siempre estaba allí, acechando en el fondo, incluso en noches como esta, cuando la cirugía había ido perfectamente. No importaba lo hábil que fuera, no importaba cuántas vidas salvara. Jordan sabía que para algunas personas siempre sería juzgado por algo más allá de su control. Cuando Jordan se había lavado y se había dirigido a la sala de personal, su busca zumbó contra su cadera, miró el número que parpadeaba en la pantalla. Era la sala de emergencias. Sus músculos se tensaron. Con un suspiro se giró sobre sus talones y se dirigió al departamento de emergencias. El hospital nunca dormía y, como uno de los cirujanos superiores de guardia, tampoco lo hizo Jordan. Cuando llegó a la sala de emergencias, la escena era caótica pero organizada, una tormenta controlada. Las enfermeras se apresuraron entre los pacientes, los médicos conferenciaron en voz baja, y el coro constante de máquinas que pitaban llenó el aire. Dr. Carter, una enfermera gritó mientras corría hacia él con un portapapeles agarrado en su mano. Su expresión era tensa, su lenguaje corporal urgente. Tenemos un caso crítico. Emily Reed, 58 años, se desplomó en su casa. Parece una ruptura abdominal, está perdiendo sangre rápido. La mente de Jordan se puso en marcha, su agotamiento se derritió. ¿Cuál es su presión arterial? 60 sobre 40 en bajando. La enfermera respondió. Prepper para emergencia cirugía. Jordan dijo que ya se estaba moviendo hacia la sala de emergencias donde Emily Reed yacía inconsciente. No tenemos mucho tiempo. Mientras la llevan hacia la Jordan miró a la paciente. Emily Reed estaba pálida, sus labios teñidos de azul, estaba al borde del shock. Su historial mostraba un historial médico complicado: presión arterial alta, diabetes, algunas cirugías previas. No era una candidata ideal para un procedimiento de emergencia, pero no había otra opción. Dentro de la sala de operaciones, Jordan se frotó rápidamente poniéndose los guantes y la máscara. Mientras las enfermeras preparaban a Emily, revisó las exploraciones. Un aneurisma aórtico abdominal masivo listo para romperse. Si no lo había hecho ya, tenemos que trabajar rápido, dijo, su tono cortante pero firme. La cirugía que siguió fue intensa. Pasaron horas mientras Jordan y su equipo trabajaban incansablemente para reparar la ruptura, navegando cuidadosamente por las complicaciones.
que surgieron debido a sus condiciones subyacentes. Sus ojos permanecieron nítidos, su enfoque inquebrantable mientras cosía, sujetaba y suturaba con precisión. En un momento una enfermera le entregó una toalla para limpiar el sudor de su frente. Jordan apenas la reconoció, demasiado absorto en el delicado trabajo frente a su presión arterial. Está subiendo, informó el anestesiólogo después de un momento tenso en el que Jordan no estaba seguro de que pudieran detener el sangrado. Se está estabilizando. Jordan exhaló lentamente, una ola de alivio lo invadió. Terminó de cerrar la incisión tomándose su tiempo para asegurarse de que todo estuviera seguro antes de finalmente dar un paso atrás. Necesitará una estrecha vigilancia y recuperación, les dijo a las enfermeras, su voz tranquila pero firme, pero lo logrará. El peso de las últimas horas lo golpeó de golpe, otra vida salvada. Pero ¿a qué costo para él? El precio que estas cirugías tuvieron en su cuerpo fue significativo, pero no fue nada comparado con el precio emocional que conlleva ser un médico negro en un mundo donde eso todavía importaba para algunos. Mientras salía de la sala de operaciones quitándose los guantes, su buscapersonas volvió a sonar. La señora Reed se está despertando. La sala de recuperación de Emily Reed estaba tenuemente iluminada. El suave resplandor del pasillo proyectaba largas sombras sobre el equipo que rodeaba su cama. El pitido rítmico de su monitor cardíaco era el único sonido en la habitación cuando Jordan entró, mirando brevemente el gráfico en su mano. Antes de acercarse a su cama, los ojos de Emily se abrieron de golpe justo cuando Jordan se acercó a su cama. Parpadeó aturdida, su rostro se contrajo por la incomodidad. Era una reacción normal después de una cirugía mayor. Jordan revisó sus signos vitales y confirmó que su recuperación progresaba como se esperaba. La señora Reed, Jordan dijo suavemente, su voz era tranquila y profesional. Acabas de salir de la cirugía, tuviste un aneurisma roto, pero pudimos repararlo, vas a estar bien por un breve momento. La expresión de Emily era de confusión, como si todavía estuviera juntando los detalles de lo que había sucedido. Luego, lentamente, sus ojos se enfocaron en Jordan y algo cambió en su mirada. Su rostro se torció en una mueca de desprecio, sus ojos se entrecerraron con desdén, escupió, su voz era aguda. Pero aguda, quiero ver al verdadero doctor, tráeme a alguien más. Jordan sintió el aguijón familiar de sus palabras, pero no se inmutó. Había pasado por esto antes más veces de las que quería admitir. El racismo no era nuevo para él, ni siquiera era sorprendente, solo venía en diferentes paquetes. Soy tu doctor, dijo Jordan manteniendo su voz neutral, aunque por dentro las palabras golpearon más fuerte de lo que pensaban. Debería haber realizado tu cirugía, ahora estás estable y estamos monitoreando tu recuperación de cerca. Los labios de Emily se curvaron con disgusto mientras se apretaba la delgada manta del hospital alrededor de ella. No te creo, espetó, no sabes lo que estás haciendo, no te quiero cerca de mí, quiero un médico de verdad, un médico blanco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas y llenas de veneno. Jordan la miró fijamente por un largo momento, su mente acelerada mientras procesaba el patrón familiar y doloroso de esta conversación. Esta mujer no lo veía como un médico, solo como un hombre negro con una bata blanca. No importaba que acabara de salvarle la vida. No importaba que hubiera pasado años perfeccionando sus habilidades o que hubiera operado a innumerables pacientes antes que ella, algunos con condiciones incluso más severas para ella, nada de eso importaba. Te lo aseguro, dijo la señora Reed, Jordan manteniendo la compostura en voz baja, incluso mientras la frustración familiar se apoderó de usted, está recibiendo la mejor atención disponible. Pero si desea una segunda opinión, puedo hacer arreglos para que otro médico revise su caso. Emily apartó la cara, su expresión se retorció por la ira. No quiero su seguridad, murmuró, quiero que alguien más me traiga al director, me aseguraré de que sepan lo que me hizo. Jordan tragó fuerte, el peso de sus palabras se instaló en lo profundo de su pecho. Había hecho todo bien, le había salvado la vida, pero nada de eso le importaba. Ya había tomado una decisión sobre él en el momento en que abrió los ojos y vio el color de su piel. Le informaré al director de su solicitud, dijo Jordan con voz firme pero cansada. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir otra palabra, sintiendo la familiar punzada de frustración mientras caminaba por el pasillo. En el pasillo, los pasos de Jordan se hicieron más lentos a medida que el peso total de la situación se asentaba sobre él. Se había enfrentado al racismo antes, tanto sutil como abierto, y cada vez que dejaba una marca como una cicatriz que nunca sanaba del todo. No importaba cuántas vidas salvara, no importaba cuánta experiencia tuviera, siempre habría personas como Emily Reed, que no podía ver más allá de la superficie. Se apoyó contra la pared cerrando los ojos por un breve momento. El hospital estaba en silencio ahora, el caos de la cirugía detrás de él, pero por dentro Jordan sintió una tormenta formándose. Las palabras de Emily resonaron en su mente, el agudo aguijón de sus acusaciones asentándose en su pecho como un peso que no podía quitarse de encima. No importaba que su cirugía hubiera sido un éxito.
No importaba que hubiera hecho todo según el libro, todo lo que le importaba a ella era el color de su piel. Dr. Carter, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Jordan abrió los ojos para ver a una enfermera acercándose, su expresión vacilante. La señora Reed todavía te está preguntando, está exigiendo hablar con el director del hospital. Jordan suspiró, frotando la nuca. No va a dejar pasar esto, se dijo más a sí mismo que a la enfermera. Había estado aquí antes demasiadas veces, sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. Dile al Dr. Bishop que lo maneje, ella quiere al director. La enfermera asintió con simpatía, entendiendo el subtexto de sus palabras. Ella sabía por lo que estaba pasando Jordan, el personal también lo había visto antes, aunque rara vez hablaban de ello abiertamente. Lo dejaré, ella sabe. Mientras la enfermera se aleja, Jordan respiró profundamente, tratando de sacudirse la frustración persistente. Tenía más paciencia para ver más trabajo que hacer, no podía dejar que Emily Reed se metiera bajo su piel. Pero mientras caminaba hacia la siguiente habitación del paciente, el peso de sus acusaciones se aferraba a él como una sombra. Más tarde esa noche, Jordan se sentó en la oficina de la doctora Karen Bishop, contando los eventos del día. Karen escuchó atentamente, sus manos cruzadas sobre el escritorio frente a ella, su expresión pensativa. Ha estado así desde que se despertó, dijo Jordan recostándose en su silla, su voz cargada de frustración, acusándome de bueno, todo. Realmente ella no confía en mí, cree que hice algo mal porque soy negro. Karen asintió lentamente, frunció el ceño. Jordan, hemos lidiado con paciencia como esta antes, sus acusaciones son infundadas y tú has hecho todo bien, pero si sigue haciendo ruido, podría convertirse en algo más grande. Jordan suspiró, frotándose los ojos, sabía lo que Karen estaba diciendo, esto no se trataba solo del arrebato de un paciente. Emily Reed tenía el potencial de causar serios problemas, especialmente si escalaba sus quejas a la administración del hospital. Solo estoy cansada de esto, Karen, trabajé muy duro para esto, hice todo según el libro, y ahora me están cuestionando por el color de mi piel. La expresión de Karen se suavizó y se inclinó hacia adelante, su voz gentil. Sé, y odio que estés pasando por esto otra vez, pero lo vamos a manejar, tienes el apoyo total del hospital, no vamos a dejar que un paciente racista descarrile tu carrera. Jordan apreció sus palabras, pero la frustración todavía hervía bajo la superficie. Él había estado aquí antes, y cada vez lo dejaba sintiéndose vacío. No importaba cuántas cirugías realizara, cuántas vidas salvara, siempre habría alguien que lo viera como menos, y no se trataba solo de Emily Reed, se trataba de todos los demás antes que ella, los pacientes que dudaban de sus habilidades, los colegas que cuestionaban sus calificaciones, el mundo que parecía decidido a recordarle que a sus ojos él siempre sería otro. Sé que los hechos están de mi lado, Jordan dijo en voz baja, solo quiero asegurarme de que esto no se convierta en algo más grande. No lo hará, Karen dijo con firmeza, te respaldamos, hablaré con la administración, y nos aseguraremos de que esto permanezca bajo control. Tú solo concéntrate en tu trabajo. Jordan asintió, aunque la opresión en su pecho no se alivió. Confiaba en Karen, ella siempre había estado de su lado, pero había mucho que podía hacer al final. Esto no se trataba solo de la política del hospital o la competencia médica, se trataba de algo más profundo, algo que no podía resolverse con hechos y cifras. Mientras salía de la oficina de Karen y caminaba por el pasillo silencioso, Jordan no podía quitarse la sensación de que esto estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Jordan Carter estaba en medio de revisar los archivos de los pacientes cuando un golpe en la puerta lo interrumpió. Una enfermera, Megan, asomó la cabeza en su oficina, su expresión inquieta. Dr. Carter dijo vacilante, hay algo que debería saber, señora Reed, ha presentado una queja formal. Jordan levantó la vista de su escritorio, su corazón hundiéndose, sabía que esto iba a pasar desde que Emily Reed había exigido un médico de verdad. Sus palabras estaban cargadas de veneno. Él se había estado preparando para el siguiente golpe, había esperado que ella se calmara, que dejara que su ira se disipara con el tiempo, pero parecía que ese no era el caso. ¿Una queja formal?, preguntó tratando de mantener su voz tranquila. Megan asintió dando un paso más hacia la habitación. Ella te está acusando de negligencia y prejuicio racial, ella está diciendo que intencionalmente no le diste la atención que necesitaba debido a su raza. Jordan dejó escapar un suspiro lento, el peso de la situación presionándolo. Había estado aquí antes, aunque no a este nivel. La paciencia había cuestionado sus habilidades, susurró sobre sus calificaciones, pero nadie lo había escalado a una queja oficial como esta. Gracias por hacérmelo saber, dijo su voz tensa cuando Megan se fue. Jordan se reclinó en su silla, su mente acelerada, le había salvado la vida, había hecho todo bien, siguió los procedimientos adecuados, pero nada de eso le importaba a Emily Reed. Lo único que importaba era el color de su piel. Una queja formal no era solo un insulto, era una amenaza. Si sus acusaciones ganaban fuerza, podrían hacer un daño real a su carrera. La junta del hospital tendría que tomarlo en serio, y podría enfrentar una acción disciplinaria incluso si las acusaciones eran infundadas. La mera idea de eso le revolvía el estómago. Lo había visto pasar a otros profesionales negros, amigos y colegas que habían sido marginados o incluso expulsados debido a acusaciones falsas que eran más fáciles de aceptar para los hospitales y las empresas que de luchar, y ahora le estaba sucediendo a él. Pasó una semana y la tensión en torno a la queja de Emily Reed siguió creciendo. Los susurros resonaron por los pasillos del hospital y
Aunque nadie le dijo nada directamente a Jordan, pudo sentir el cambio en el aire, las enfermeras lo miraron con simpatía y algunos de sus colegas parecían evitarlo por completo, tal vez con miedo de quedar atrapado en el fuego cruzado de lo que fuera que viniera. Jordan trató de concentrarse en su trabajo, dedicándose a sus cirugías y atención al paciente, pero era difícil sacudirse la sensación de que se estaba gestando una tormenta que podría barrer todo por lo que había trabajado. Sus temores se confirmaron cuando recibió una llamada del departamento legal del hospital, le pidieron que viniera a una reunión sobre Emily. La queja de Reed, el tono era neutral, pero Jordan podía escuchar la tensión en la voz del abogado. Esto no era solo una investigación de rutina, era algo serio. Cuando llegó a la oficina del departamento legal Elizabeth Daniels, la abogada principal del hospital, lo saludó con una expresión profesional pero preocupada. Jordan, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara, tenemos que hablar sobre Emily Reed. Jordan asintió mientras se sentaba sintiendo el peso de lo que estaba por venir, su queja formal se ha intensificado. Elizabeth continuó, su voz firme pero seria, ha contratado a un abogado y se están preparando para presentar una demanda, están alegando negligencia médica y discriminación racial, están presionando mucho y vamos a tener que prepararnos para una batalla legal. El corazón de Jordan se hundió. Una demanda, esto fue peor de lo que había temido. Las quejas podrían manejarse internamente, pero una demanda haría que las cosas se hicieran públicas. Su reputación se vería arrastrada por el barro. Independientemente del resultado, los medios podrían involucrarse. Los pacientes tendrían miedo de confiar en él y toda su carrera podría estar en riesgo. Elizabeth continuó, vamos a luchar contra esto, pero debes estar preparado para un proceso largo y prolongado. Contrataron a Tom Richards, es conocido por asumir este tipo de casos, especialmente los que involucran discriminación racial. Intentará pintar una imagen de ti como alguien que lastimó intencionalmente a la señora Reed debido a su raza. Necesitaremos reunir todas las pruebas que podamos para contrarrestar esa narrativa. Jordan asintió con la garganta apretada. Le salvé la vida. Elizabeth estaba en estado crítico. Seguí cada procedimiento al pie de la letra. Sé que lo hiciste, dijo Elizabeth con firmeza, y vamos a demostrarlo, pero debemos estar listos. Esto no se trata solo de los hechos, se trata de la percepción. Richards intentará explotar sus afirmaciones para crear dudas y debemos estar preparados para eso. Jordan se reclinó en su silla sintiendo todo el peso de la situación presionándolo. Una batalla legal. No se trataba solo de probar la verdad, se trataba de sobrevivir a los ataques, las dudas y el escrutinio público que seguirían. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jordan. Su voz era baja. Presentarán la demanda en las próximas semanas. Elizabeth respondió, una vez que eso suceda tendremos que responder de inmediato. Comenzaremos a reunir todas las pruebas ahora, sus notas de cirugía, los registros del paciente, testimonios del personal que estuvo allí. Construiremos una defensa sólida. Tienes el apoyo total del hospital, pero debemos estar listos para una pelea. Jordan asintió aunque el peso en su pecho no se alivió. Le había salvado la vida, pero nada de eso importaba ahora. Se trataba de otra cosa, algo mucho más insidioso. Los días posteriores a su reunión con Elizabeth fueron algunos de los más difíciles de la carrera de Jordan. No podía deshacerse de la sensación de pavor que permanecía en el fondo de su mente, el miedo constante de que todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbarse. En el hospital la atmósfera había cambiado, los susurros se habían vuelto más fuertes y las miradas se habían vuelto más descaradas. Algunos de sus colegas lo evitaban por completo mientras que otros le daban sonrisas incómodas que hizo poco para calmar su malestar. Incluso los pacientes parecían diferentes, algunos habían comenzado a solicitar ver a otros médicos citando vagas preocupaciones sobre su atención. Jordan sabía la verdadera razón, aunque la noticia de la demanda había comenzado a extenderse y ya estaba haciendo daño. Una noche después de terminar una cirugía particularmente agotadora, Jordan se sentó solo en el salón del personal mirando al techo. Estaba exhausto tanto física como emocionalmente, pero su mente no dejaba de correr. Siempre había sabido que ser un cirujano negro en una profesión predominantemente blanca vendría con desafíos, pero esto era diferente. No se trataba de sesgos sutiles o microagresiones, esto era un ataque en toda regla a su carácter, en su propia identidad como médico. La puerta del salón se abrió con un crujido y Sarah Phillips, una de las enfermeras que había trabajado con Jordan durante años, entró. Se detuvo cuando lo vio, su expresión se suavizó con preocupación. Oye, dijo en voz baja caminando hacia la mesa, ¿estás bien? Jordan dejó escapar un profundo suspiro frotando sus ojos. En realidad, no. Sarah se sentó frente a él con las manos cruzadas en su regazo. Escuché sobre la demanda, dijo suavemente, lo siento por lo que estás pasando. Jordan asintió, aunque no miró arriba. Es solo que es agotador, sabes que he trabajado muy duro para llegar aquí, y ahora se siente como si todo eso pudiera ser quitado por un odio. La expresión de Sarah estaba llena de empatía. No puedo imaginar lo que estás sintiendo ahora mismo, pero sé que
Esto no es justo, le salvaste la vida, cualquiera que te conoce sabe que eres uno de los mejores doctores aquí. Ella solo está enojada y se está desquitando contigo, lo sé Jordan, dijo su voz tensa, pero no lo hace más fácil el hecho de que la gente incluso esté considerando sus acusaciones, me hace sentir que nada del trabajo que he hecho importa, como que no importa lo que haga la gente siempre verá que soy menos que Sara extendió la mano colocando una mano sobre su brazo, no eres menos, entonces te has ganado tu lugar aquí, eres uno de los mejores cirujanos que este hospital ha tenido y ninguna demanda va a cambiar eso. Jordan ofreció una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Solo no sé cómo deshacerme de este sentimiento, parece que todo se está desmoronando. No estás solo, dijo Sara con firmeza. Tienes gente aquí que cree en ti, que sabe la verdad, vamos a superar esto, vas a superar esto. Jordan asintió, aunque el peso en su pecho no se alivió, apreció las palabras de Sara, realmente lo hizo, pero era difícil de creer que todo estaría bien cuando toda su carrera pendía de un hilo mientras el equipo legal comenzaba a prepararse para la demanda. Jordan se sumergió aún más en su trabajo, era la única forma que conocía de lidiar con el estrés y la incertidumbre. La cirugía era el único lugar donde podía dejar de lado todo lo demás. Los susurros, las miradas, el miedo a lo que venía en la sala de operaciones, solo eran él y el paciente, nada más importaba, pero incluso en la cirugía, la tensión lo seguía cada vez que se lavaba, sentía el peso de la demanda presionándolo. Sus colegas eran educados, pero había una distancia ahora, un cambio sutil en la forma en que interactuaban con él, era como si estuvieran esperando que algo sucediera, esperando ver cómo se desarrollaría la demanda antes de decidir dónde estaba la doctora. Karen Bishop siguió siendo una de sus aliadas más fuertes y pasaron horas juntos revisando los detalles de la cirugía de Emily Reed, preparándose para la próxima batalla. Todo cuadra, dijo Karen una tarde mientras estaban sentados en su oficina revisando las notas de la cirugía. Su procedimiento fue impecable, los registros del paciente muestran que se estabilizó después de la cirugía y que su recuperación estaba progresando normalmente. Jordan asintió aunque su expresión permaneció sombría. No importa cuáles sean los hechos, a ella no le va a importar nada de esto, está convencida de que hice algo mal, y eso es todo lo que le importa. Eso es verdad, dijo Karen en voz baja, pero tenemos la verdad de nuestro lado, hiciste todo bien, y vamos a demostrarlo. Jordan se reclinó en su silla, sus manos frotando sus sienes. Es simplemente difícil, Karen, no importa cuánto haya hecho, no importa cuánto me haya demostrado a mí mismo, siempre siento que tengo que luchar más duro que todos los demás. La expresión de Karen se suavizó con simpatía. Lo sé y desearía poder decir que esta será la última vez que tengas que pelear. Pero ambos sabemos que eso no es verdad. Pero no estás sola en esto, todos te apoyamos y vamos a superar esto juntos. Jordan asintió, aunque la opresión en su pecho no se alivió, sabía que Karen tenía razón, tenían la verdad y tenían la evidencia, pero también sabía que la verdad no siempre era suficiente, a veces la percepción importa más que los hechos. Mientras terminaban su reunión, Greg Lawson, el jefe de seguridad del hospital, llamó a la puerta, entró, su alta figura llenó la entrada, su expresión seria. He estado escuchando cosas, dijo Greg, cruzando los brazos, los rumores están empezando a extenderse. Sobre la demanda, los pacientes están hablando y no es bueno. Jordan suspiró frotándose la nuca, pensé lo mismo, ¿qué están diciendo? Algunos pacientes están preocupados por su atención, dijo Greg, con cuidado, les preocupa que la demanda signifique que algo anda mal, algunos incluso han solicitado cambiar de médico. Jordan apretó la mandíbula, la frustración crecía en su pecho. Por supuesto que lo han hecho, no te preocupes, añadió Greg, seguiremos un ojo en la situación, si alguien comienza a causar problemas lo manejaremos, tú solo concéntrate en lo que haces mejor. Jordan asintió aunque la tranquilidad hizo poco para aliviar el nudo de tensión en su pecho, la presa Daje ya estaba siendo hecha, y parecía que no había nada que pudiera hacer para detenerla. No pasó mucho tiempo para que las noticias de la demanda se extendieran más allá de las paredes del hospital. Lo que comenzó como susurros entre el personal y los pacientes pronto se convirtió en conocimiento público y en cuestión de días Jordan se encontró en el centro de una tormenta. No tenía control sobre los pacientes que una vez lo habían recibido con sonrisas y gratitud, ahora lo miraban con sospecha. Algunos solicitaron nuevos médicos mientras otros susurraban entre ellos mientras pasaba. No importaba que la demanda hadn't been proven, it was enough that the accusations existed. The damage was already done. One afternoon Jordan was in the hospital cafeteria grabbing a quick coffee between surgeries when he overheard a conversation that made his stomach turn. Isn't that the doctor being sued? A woman whispered to her friend, nodding subtly in Jordan's direction. The one tear saying is racist. Yeah, the friend replied, her voice low but clear. He heard the up a surgery and then tried to cover it up. Can you believe that? Jordan's hand tightened around his coffee cup, his jaw clenching. He had expected this. He knew that the lawsuit would lead to rumors and misinformation, but hearing it firsthand still stung. Forcing himself to remain calm, Jordan turned and walked away, his chest tight with frustration. No matter how many surgeries he performed flawlessly, no matter how many lives he saved, there would always be people will to believe the worst about him, and now with the lawsuit looming over his head it felt like his
entire career was under siege. The pressure of the lawsuit didn't just affect Jordan's professional life, it began to seep into his personal relationships as well. Friends and colleagues who had once been a source of support now seemed distant, unsure of how to navigate the storm swirling around him. One evening Jordan met up with Marcus, a longtime friend and fellow doctor, at a bar downtown. They had always been close, bonding over their shared experiences as black men in the medical field, but tonight the conversation felt heavy, so Marcus began. After they had settled into their seats, he heard about the lawsuit. "How are you holding up?" Jordan let out a bitter laugh, taking a sip of his drink. "Not great, it feels like everything is falling apart. I saved her life, Marcus, and now she's trying to destroy my career because she doesn't like the fact that I'm black." Marcus shook his head, his expression grim. "That's messed up, man. I can't believe she's doing this to you. You don't deserve it." "This I know," Jordan said quietly, "but it doesn't matter. People are already talking, already doubting me. It feels like no matter how hard I work, no matter how many lives I save, it's never enough. People are always going to see me as just the black doctor." Marcus leaned back in his chair, his eyes filled with understanding. "I get it. We've both dealt with this kind of thing before, but it doesn't make it any easier. The system's stacked against us, and people like her, they're always going to look for a way to tear us down." Jordan nodded, his chest tight with frustration. "I just don't know how much more of this I can take. Every day it feels like I'm fighting just to stay afloat." "You're strong, Jordan," Marcus said firmly. "Strong longer than you think. You've been through worse and you've come out on top. This isn't going to take you down." Jordan wanted to believe him, but the weight of the situation was heavy, dragging him down with each passing day. The lawsuit was just the latest in a long line of battles they had fought, but this time it felt different. This time it felt personal. The courthouse was buzzing with activity the morning the trial began. Dr. Jordan Carter stood just outside the courtroom, staring up at the imposing columns, his heart heavy with the weight of what lay ahead. The legal battle that had been looming for weeks was now a reality, and the stakes couldn't be higher. His entire career was on the line, his reputation hanging by a thread. As Jordan took a deep breath, trying to center himself, Dr. Karen Bishop approached, her heels clicking against the marble floor. She placed a reassuring hand on his shoulder, offering him a small but sincere smile. "You've got this, Jordan," she said, her voice steady. "We've got the truth on our side." Jordan nodded, thought the anxiety nagging at him didn't ease. "I know, I didn't expect it to go this far." Karen gave him a look filled with understanding. "None of us did, but we're going to fight this, and we're going to win." With those words of encouragement, they walked into the courtroom together. Jordan's legal team, led by Elizabeth Daniels, was already seated reviewing their notes one last time before the proceedings began. Man across the room, Jordan's accuser, Emily Reed, sat with her lawyer, Tom Richards. A man known for his aggressive tácticas en casos de discriminación. Su reputación lo precedía. Había construido una carrera en retorcer narrativas para pintar a los acusados como monstruos, sin importar la verdad. Emily miró a Jordan. Cuando entró, su rostro se endureció con el mismo desdén que había mostrado en el hospital. Jordan no se inmutó. Aunque por dentro la ira hervía, ella estaba allí para derribarlo. Usó el color de su piel como arma en su contra, pero él no la dejó ganar. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el juez entró, tomando asiento en el estrado. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura y el corazón de Jordan latía con fuerza en su pecho mientras Tom Richards se levantaba para dirigirse a la corte. "Damas y caballeros del jurado", Richards comenzó a caminar lentamente frente a ellos. "Estamos aquí hoy porque la señora Emily Reed confió en un médico con su vida y esa confianza fue traicionada. Probaremos que el Dr. Jordan Carter, en su negligencia, no solo no proporcionó el estándar de atención esperado de un cirujano, sino que lo hizo por prejuicios raciales". Las palabras de Richards fueron agudas, cada una diseñada para doler. Pintó una imagen de Emily Reed como una víctima, una mujer que había sufrido en las manos de un doctor que había dejado que su prejuicio guiara sus acciones. Jordan se sentó en silencio con el puño cerrado debajo de la mesa mientras Richard tejía su red de mentiras. "La señora Reed ha soportado meses de dolor y sufrimiento", Richards continuó elevando la voz en emoción, "debido a la negligencia del Dr. Carter, pero esto no se trata solo de incompetencia, se trata de un problema más profundo, uno que nosotros como sociedad ya no podemos ignorar: el sesgo racial en nuestro sistema médico". El estómago de Jordan se retorció mientras escuchaba. Era exasperante. Había hecho todo bien, le había salvado la vida, y ahora el mismo sistema en el que había luchado para sobresalir estaba siendo utilizado en su contra. Cuando llegó el momento de que Elizabeth Daniels hiciera su declaración de apertura, se paró con la misma confianza que Jordan siempre había admirado en sus miembros del jurado. Elizabeth comenzó con su voz clara y fuerte: "Lo que escucharán hoy es una historia basada no en hechos sino en suposiciones y prejuicios. La verdad es que el Dr. Carter es un cirujano altamente calificado que salvó la vida de la señora Reed. La evidencia mostrará que siguió cada procedimiento médico al pie de la letra y que la recuperación de la señora Reed, aunque difícil, fue completamente típica para una cirugía de esta naturaleza". Y Elizabeth caminaba lentamente frente al jurado, su tono firme pero apasionado: "Lo que estamos enfrentando aquí no es un caso de mala praxis, es un caso de
Malentendido y francamente prejuicio. La señora Reed, al despertar de la cirugía, hizo juicio sobre el Dr. Carter, que no tenía nada que ver con su habilidad como médico, y todo que ver con el color de su piel. El corazón de Jordan se hinchó de gran gratitud cuando Elizabeth pronunció sus palabras. Bombardeó a ante el dolor de escuchar las acusaciones de Richard. Ella estaba luchando por él, y lo estaba haciendo con gracia y convicción. Este no es un caso de negligencia, Elizabeth, concluyó. Este es un caso de un médico que hizo su trabajo y lo hizo bien. Le pedimos que deje que la evidencia, no las suposiciones, guíe su juicio con las declaraciones iniciales completas. La verdadera batalla comenzó. Los días que siguieron fueron agotadores. Testigo tras testigo subió al estrado. Cada lado presentó su versión de la verdad. Emily Reed habló primero, su voz temblorosa, pero llena de indignación, mientras relataba su versión de los hechos. Me desperté en el hospital. Emily dijo que su voz se elevaba por la emoción, y lo primero que vi fue al Dr. Carter de pie sobre mí. Inmediatamente supe que algo estaba mal, sentí dolor, más dolor del que jamás había sentido en mi vida, y supe que él no había hecho bien su trabajo. Tom Richard asintió alentadoramente desde su asiento a su lado y Emily continuó con sus ojos brillando de ira. Pedí una segunda opinión, pedí que alguien más me mirara, pero no escucharon. Seguían diciendo que el Dr. Carter había hecho todo bien, pero no les creí. ¿Cómo podía creerlo? Sabía en mis entrañas que algo estaba mal. Jordan se sentó en la mesa de la defensa con el corazón pesado mientras escuchaba sus acusaciones. Había hecho todo bien y, sin embargo, ella lo estaba pintando como un villano, un cirujano negligente que la había lastimado intencionalmente. Era enloquecedor, pero más que eso, era doloroso. Cuando Tom Richards comenzó su interrogatorio a Emily, no perdió el tiempo en guiarla hacia abajo. Un camino que hizo que el estómago de Jordan se revolviera. Señora Reed, Richard dijo con voz suave, usted mencionó que sintió que algo andaba mal en el momento en que vio al Dr. Carter. ¿Puede explicar por qué? Emily dudó por un momento y luego asintió. Yo simplemente no confiaba en él, no parecía el tipo de médico al que estaba acostumbrado. Richards presionó su tono calculador, y con eso quiere decir que la cara de Emily se sonrojó levemente, pero no se echó atrás. Quiero decir que no era el tipo de médico que quería, no me sentía cómoda con él. Richards se volvió hacia el jurado, su expresión seria, y esa incomodidad, esa falta de confianza, ¿crees que fue validada por el dolor que experimentas expedito después de la cirugía? Sí, Emily dijo con firmeza, sé que hizo algo mal, puedo sentirlo. Fue todo lo que Jordan pudo hacer para permanecer en silencio, sus manos agarrando el borde de la mesa. El sentimiento de Emily se estaba presentando como un hecho, como si su incomodidad por sí sola fuera suficiente para demostrar negligencia. Era absurdo, pero también aterrador, porque en casos como este la percepción a menudo importa más que la verdad. Finalmente fue el turno de Jordan de subir al estrado mientras se sentaba en la silla de los testigos frente al jurado. Sintió el peso de sus ojos sobre él, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Esta era su oportunidad de contar su versión de la historia para mostrarles quién era realmente. Elizabeth Daniels estaba frente a él, su expresión era tranquila y comprensiva. Dr. Carter, ¿puede explicarnos la cirugía que realizó a la señora Reed? Jordan asintió y respiró profundamente antes de hablar. La señora Reed fue llevada a urgencias con una ruptura de la aorta abdominal. Es una afección potencialmente mortal, y sin una cirugía inmediata habría muerto. La operación fue compleja, pero seguí todos los procedimientos estándar. Pudimos reparar la ruptura y la señora Reed se estabilizó. Elizabeth asintió. ¿Y en algún momento actuó de manera negligente durante la cirugía o su cuidado postoperatorio? Absolutamente no. Jordan respondió con firmeza. Traté a la señora Reed con el mismo nivel de cuidado y profesionalismo que le doy. Toda mi paciencia, mi prioridad era salvarle la vida, y eso hice. Elizabeth se volvió hacia el jurado dejando que sus palabras se asimilaran. Gracias, Dr. Carter. Pero luego vino el contrainterrogatorio. Tom Richards se acercó al estrado, su expresión era fría y calculadora. Dr. Carter, comenzó. Usted afirma que siguió todos los procedimientos estándar durante la cirugía de la señora Reed, pero ¿no es cierto que experimentó un dolor significativo después de la operación? El dolor es una parte normal de la recuperación después de una cirugía mayor. Jordan explicó, especialmente una cirugía tan invasiva como la que se sometió la señora Reed. Manejamos su dolor con medicamentos, pero algunas molestias son inevitables. Richards asintió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos, pero la señora Reed afirma que su dolor era extremo, más del que nunca había sentido antes. ¿Podría ser que no manejó adecuadamente su cuidado postoperatorio? Jordan se encontró con la mirada de Richard, negándose a dar marcha atrás. Su recuperación fue difícil, pero estaba en línea con lo que esperaríamos de una cirugía de esta naturaleza. Monitoreé su condición de cerca y en ningún momento creí que estuviera en peligro. Richards presionó y su tono se volvió más agudo, pero ella no lo creyó. Ella solicitó una segunda opinión que usted negó. No le negué una segunda opinión. Jordan dijo de manera uniforme.
Le dije que si quería que otro médico revisara su caso, lo arreglaría, pero médicamente no había ninguna indicación de que algo hubiera salido mal. Richards hizo una pausa y entrecerró los ojos. La señora Reed afirma que sintió que algo andaba mal en el momento en que te vio. ¿Crees que su incomodidad era infundada? Jordan dudó por una fracción de segundo, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que la incomodidad de la señora Reed no se basó en la atención médica que recibió, se basó en sus suposiciones sobre mí como médico. ¿Y cuáles son esas suposiciones? Richards preguntó. Su voz era baja. Jordan encontró su mirada, el peso de la verdad pesada sobre sus hombros. Ella hizo juicio sobre mí basándose en el color de mi piel. La sala del tribunal quedó en silencio. El jurado lo observó de cerca, sus expresiones ilegibles. Este era el meollo del asunto. El racismo que había impulsado las acusaciones de Emily Reed era una verdad dolorosa, pero era una verdad que necesitaba ser dicha. Las palabras de Jordan quedaron suspendidas en el aire como un peso pesado. Innegable. La sala del tribunal se había quedado en completo silencio e incluso Tom Richards pareció momentáneamente sorprendido por la cruda honestidad de la declaración de Jordan. Jordan respiró profundamente, sintiendo la presión del momento, pero también el alivio de finalmente abordar el tema de frente. Este juicio no se trataba solo de competencia médica, se trataba de raza. Siempre se había tratado de raza, y durante demasiado tiempo lo había dejado pasar sin decirlo. Se volvió hacia el juez y luego hacia el jurado. Jordan continuó con su voz firme pero llena de emoción. He pasado toda mi carrera luchando por ser el mejor cirujano que puedo ser. He salvado vidas. He ayudado a innumerables pacientes y he trabajado tan duro, si no más duro, que cualquier otra persona en esta sala para demostrar que pertenezco aquí. Pero no importa cuán hábil sea, no importa cuántas vidas salve, siempre habrá personas que me juzguen no por mis habilidades sino por el color de mi piel. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la sala. El jurado lo miró atentamente. Sus expresiones ahora estaban más comprometidas, más comprensivas. La señora Reed se despertó de la cirugía y me vio como un hombre negro e inmediatamente asumió que algo estaba mal, no por la cirugía que realicé sino por quién yo soy. Ella no confió en mí por el color de mi piel, y de eso se trata realmente este caso. Tom Richards se movió incómodo en la mesa del demandante y Jordan pudo ver la tensión en la expresión de Emily Reed. También no estaba acostumbrada a que la llamaran así. Su parcialidad quedó al descubierto para que todos la vieran. No le fallé a la señora Reed como médico. Jordan continuó con su voz fuerte. Le salvé la vida, pero me ha fallado y no ha podido verme por lo que realmente soy, no un médico negro, sino un cirujano que hizo su trabajo, y lo hizo bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jordan podía sentir las miradas del jurado sobre él, algunas llenas de comprensión, otras de culpa. El juez permaneció estoico, pero hubo un cambio en la sala, una grieta en la narrativa cuidadosamente construida que Tom Richards había estado construyendo. Elizabeth Daniels le dio a Jordan un pequeño asentimiento desde la mesa de la defensa, su expresión llena de orgullo. Él había hecho lo que tenía que hacer, se había dicho la verdad. Cuando Jordan dejó el estrado y regresó a su asiento, su corazón latía con fuerza en su pecho. No tenía idea de cómo respondería el jurado, cómo sería el caso jugar, pero por primera vez en semanas sintió una sensación de paz. Había contado su historia, y ahora dependía del jurado decidir. El jurado deliberó durante lo que pareció una eternidad. Jordan se sentó en la sala del tribunal rodeado de su equipo legal, pero la ansiedad era sofocante. Trató de distraerse concentrándose en su trabajo, leyendo los archivos de los pacientes y preparándose para las próximas cirugías, pero su mente seguía volviendo al juicio. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado estaba en juego. El miedo de perderlo todo pesaba sobre él, pero también había una sensación de calma y tranquilidad, confianza en que la verdad prevalecería. Después de horas de espera, la sala del tribunal finalmente zumbó de actividad. El jurado estaba regresando con su veredicto. El corazón de Jordan latía con fuerza mientras el jurado regresaba a la sala. El capataz, una mujer de mediana edad con una expresión seria, estaba de pie. Con un trozo de papel en la mano, toda la sala del tribunal contuvo la respiración mientras el juez pedía el veredicto en el caso de Emily Reed contra el Dr. Jordan Carter y este hospital. Él comenzó su voz firme. Encontramos al acusado no culpable de negligencia médica y no culpable de discriminación racial. Las palabras golpearon a Jordan como una ola, inundándolo con un alivio tan intenso que casi le quitó el aliento. Cerró los ojos por un momento, dejando que el peso del veredicto se hundiera en él. Había ganado, había sido reivindicado, la verdad había prevalecido a su lado. Elizabeth Daniels le dio una sonrisa triunfante y la doctora Karen Bishop le apretó el hombro en voz baja. Felicitaciones, felicitaciones. El hospital lo había apoyado y ahora se había hecho justicia, pero cuando Jordan miró al otro lado de la habitación, sus ojos se posaron en Emily Reed. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una delgada línea mientras procesaba el resultado. Tom Richards ya estaba reuniendo sus papeles, su expresión tensa por la frustración. La batalla había terminado, pero para Emily no se sintió como una derrota, solo un revés temporal. Mientras la sala del tribunal comenzaba a despejarse, Jordan se quedó sintiendo la emoción en su pecho. Se alivió lentamente. Había ganado la batalla legal, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían.
La demanda había sido un ataque personal no solo a sus habilidades como médico, sino a su propia identidad y, aunque había salido victorioso, el dolor de ser juez por su raza aún persistía fuera del juzgado. El sol se estaba poniendo y arrojaba una cálida luz dorada sobre la ciudad. Jordan se detuvo un momento respirando el aire fresco de la tarde. La tormenta había pasado, pero el daño que había dejado atrás tardaría en sanar. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de Jordan con un ruido sordo y el ruido pareció hacer eco en su pecho. Se quedó en los escalones mirando cómo la gente salía murmurando entre sí sobre el juicio. Algunos lo miraban, otros pasaban apresurados, ansiosos por dejar atrás la intensidad de la sala del tribunal, pero para Jordan no había escapatoria. El juicio había terminado y él había ganado, pero la victoria se sentía hueca. El peso de todo lo que había sucedido lo oprimía. Había demostrado su inocencia, pero la pelea le había quitado algo intangible, pero profundamente sentido. Sabía que este caso dejaría una marca no solo en su carrera, sino en él como persona a su lado. El doctor Karen Bishop se detuvo y le dio una sonrisa gentil. Lo hiciste, dijo suavemente, su voz llena de orgullo. Jordan asintió, pero la opresión en su pecho no se alivió. Se acabó, dijo, aunque las palabras se sintieron más pesadas de lo que deberían. Había imaginado este momento, tantas veces el alivio de escuchar el veredicto, la sensación de cierre, pero ahora de pie, aquí se dio cuenta de que las cicatrices eran más profundas que el caso en sí, eran sobre algo más grande que las acusaciones de Emily Reed. Este juicio había desenterrado años de batallas no habladas, los momentos tranquilos de prejuicio que había enfrentado en su carrera, la constante necesidad de demostrar su valía. Karen estudió su rostro, comprensión amaneciendo en sus ojos. Sé que no se siente como una victoria en este momento, dijo suavemente, pero peleaste esta batalla y saliste victorioso. Eso importa, Jordan. Le mostraste a todos qué tipo de médico eres. Jordan apreció sus palabras, pero no pudo deshacerse de la sensación de vacío. Había pasado años perfeccionando su oficio, trabajando incansablemente para construir una reputación como uno de los mejores cirujanos del hospital, y sin embargo, con la acusación sesgada de un paciente, todo había sido puesto en duda. Pensé que esto se sentiría. Jordan admitió en voz baja, pensé que ganar significaría algo más. ¿Significa algo? Karen insistió con voz firme pero amable, pero sé que no es el tipo de victoria que querías. La verdad es que siempre existirá gente como Emily Reed, siempre habrá alguien esperando para derribarte por el color de tu piel, pero todavía estás aquí, sigues de pie, y eso es una victoria en sí misma. Jordan asintió lentamente, sus palabras se asimilaron. Había sobrevivido a esta batalla, pero no era el final de la guerra. Siempre habría más desafíos, más gente como Emily Reed, pero se había demostrado algo a sí mismo hoy, que podía luchar y aún mantener la cabeza en alto. Pasaron algunas semanas y la tormenta que rodeaba la demanda comenzó a azotar el hospital. Lentamente volvió a su ritmo normal, los susurros se desvanecieron a medida que nuevas historias y nuevas crisis tomaron el centro del escenario, pero para Jordan las consecuencias persistieron. Algunos de sus colegas lo trataron igual que antes, pero otros parecían contener su confianza en él de alguna manera, disminuida por el hecho mismo de que la demanda había sucedido independientemente de su resultado. Una tarde Jordan estaba en su oficina revisando los archivos de los pacientes cuando alguien llamó a la puerta. Miró hacia arriba, veo a Greg Lawson, el jefe de seguridad del hospital, de pie en la puerta. Hola, doctor Greg, dijo entrando. Tengo un minuto. Seguro. Jordan respondió haciéndole señas para que se sentara. ¿Qué pasa? Greg se sentó. Su expresión era seria. Solo quería ver cómo estabas. Sé que el juicio terminó, pero también sé que eso no significa que todo vuelva a la normalidad. Jordan apreció la preocupación. Sí, las cosas están mejor, supongo, pero no es como si pudiera olvidarme de todo lo que pasó. Greg asintió. Entiendo que pasaste por el infierno y he visto cómo algunas personas por aquí te tratan como si no estuvieran seguros de qué creer, incluso después del veredicto. Jordan suspiró y se reclinó en su silla. Esa es la parte más difícil, incluso con la verdad ahí fuera, la gente todavía duda de mí. Siento que no importa cuántas veces demuestre mi valía, nunca es suficiente. Greg lo estudió por un momento y luego se inclinó hacia adelante, su voz era seria pero alentadora. Has pasado por un momento difícil, sin duda, pero también les has demostrado a todos de qué estás hecho. No dejaste que te derribaran y eso dice mucho. No olvides que tienes gente de tu lado. Yo te respaldo. El hospital te respalda y, lo más importante, tú mismo te respaldas. Jordan sonrió levemente, apreciando el sentimiento. Gracias, Greg, eso significa mucho. Greg se puso de pie y le dio una palmadita firme en el hombro. Eres uno de los mejores médicos. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Cuando Greg salió de la oficina, Jordan se sentó en silencio, dejando que las palabras se asimilaran. Había luchado mucho para llegar aquí y, aunque las cicatrices de la demanda aún estaban frescas, no estaba dispuesto a rendirse. Greg tenía razón, había sobrevivido y eso era algo de lo que estar orgulloso.
Era una mañana inusualmente fría cuando Jordan vio a Emily Reed. Nombre en su lista de pacientes de nuevo. Había pensado que sus caminos nunca se cruzarían después del juicio, pero el destino tenía otros planes. Emily había sido admitida por complicaciones relacionadas con su salud, y una vez más Jordan era el médico asignado a su caso. Su estómago se retorció mientras revisaba su historial, una mezcla de frustración y pavor burbujeando dentro de él después de todo lo que ella le había hecho pasar, después de las mentiras, las acusaciones, la demanda. Se esperaba que la tratara de nuevo. Se sentía como una broma cruel, como si el universo lo estuviera poniendo a prueba para ver si vacilaría. Por un momento consideró pasar el caso a otro médico. Después de todo, nadie lo culparía por negarse a tratarla, pero en el fondo Jordan sabía que ese no era él. Era un cirujano, un sanador. Había hecho un juramento de cuidar a todos los pacientes sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho, y por mucho que estuviera resentido con Emily por el dolor que le había causado, no podía dejar que eso se interpusiera en su deber. Con una respiración profunda, Jordan se dirigió a la habitación del hospital de Emily. El aire se sentía pesado cuando abrió la puerta y entró. Emily estaba sentada en la cama, luciendo frágil y cansada. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban apagados, pero en el momento en que vio a Jordan, su expresión se endureció, se movió incómodamente. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarte con un cuchillo, murmuró su voz débil, pero llena de desdén. ¿Por qué estás aquí? Jordan no se inmutó, manteniendo su voz firme. Estoy aquí porque necesita atención médica, señora Reed. Soy su médico, y me aseguraré de que reciba la atención que necesita. Emily frunció el ceño, apartando la cara de él. No quiero que me toques. Jordan respiró profundamente, reprimiendo la frustración que amenazaba con aumentar. Entiendo que no me quieres aquí, pero tu salud es mi prioridad. Estás experimentando complicaciones, y soy la mejor persona para manejar tu caso. Por un momento, Emily no respondió. Miró por la ventana, su expresión ilegible. Luego, con una voz tan suave, Jordan casi no la escuchó, dijo: no pensé que te volvería a ver. Jordan hizo una pausa, inseguro de cómo responder. La amargura en su voz se había embotado, reemplazada por algo más complicado: arrepentimiento, tal vez mayúsculas, o incluso vergüenza. Pero él no estaba aquí para discutir fuera viejas heridas. Estás bajo mi cuidado de nuevo, señora Reed. Jordan dijo, manteniendo su tono profesional. Concentrémonos en ponerte saludable. Emily no discutió más si era porque estaba demasiado cansada para luchar o porque se dio cuenta de que no tenía otra opción. Jordan no lo sabía, pero hizo lo que siempre hacía: le brindó la mejor atención posible. La segunda cirugía de Emily salió bien. Jordan trabajó con la misma precisión y habilidad que siempre trajo al quirófano, su concentración inquebrantable a pesar de la historia personal entre ellos. No podía permitirse dejar que las emociones nublaran su juicio, no cuando la vida de alguien estaba en sus manos. Después de la cirugía, mientras Emily yacía en recuperación, Jordan se permitió un momento para respirar. Había sido una de las cosas más difíciles que había hecho: operar a un paciente que había tratado de arruinarlo, que lo había visto como menos que humano, pero lo había hecho. Había cumplido su juramento, y al hacerlo se había demostrado algo a sí mismo. Más tarde, ese día, Jordan visitó con acento agudo Emily en su habitación para comprobar su progreso. Estaba despierta, luciendo un poco mejor, aunque su expresión todavía era cautelosa. Cuando Jordan entró, los ojos de Emily se movieron hacia él, y por un momento hubo silencio entre ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jordan, manteniendo su tono neutral. Emily vaciló sus manos, retorciendo mejor el borde de su manta. Murmuró, aunque su voz carecía de la hostilidad habitual. Jordan asintió, revisando sus signos vitales. Tu recuperación va bien, deberías poder ir a casa pronto. Emily no respondió al principio, se quedó mirando al techo, su expresión tensa. Antes de finalmente hablar: no pensé que me ayudarías de nuevo. No, después de todo. Jordan hizo una pausa, mirándola con atención. Soy tu doctora, señora Reed. Mi trabajo es ayudarte sin importar lo que pasó en el pasado. Emily tragó saliva, su rostro pálido. Sé que me odias. El pecho de Jordan se apretó. No estaba seguro de cómo responder a eso. No la odiaba, pero el resentimiento estaba allí, enterrado bajo capas de profesionalismo. No te odio, dijo finalmente, su voz firme, pero lo que hiciste me dolió profundamente. Los labios de Emily se apretaron y miró hacia otro lado, cara una máscara de emociones conflictivas. Pensé que tenía razón, pensé que tú no sé, no confié en ti. Jordan asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Me juzgaste antes de conocerme, hiciste suposiciones basadas en cómo me veía, no en quién era. Los ojos de Emily brillaron con algo, lágrimas tal vez, o solo cansancio. Ahora lo sé, pero no puedo retractarme. No, Jordan dijo en voz baja, no puedes. Por un largo momento se sentaron en silencio. No hubo disculpa, ningún gran gesto de perdón, pero en ese momento tranquilo, hubo una comprensión del daño hecho, y las cicatrices dejadas atrás. Jordan se puso de pie para irse, mirándola una última vez. Cuídate, señora Reed. Emily no respondió, pero cuando Jordan salió de la habitación sintió una sensación de cierre. No era el tipo de cierre que esperaba. No hubo disculpas, ninguna redención, pero fue suficiente. Había hecho su trabajo, y se había alejado con su integridad intacta. Pasaron los meses, y los eventos del juicio lentamente se desvanecieron. En el fondo, la vida de Jordan volvió a su ritmo normal, aunque la experiencia lo había cambiado. Siempre lo había sabido que ser un médico negro venía con su propio conjunto de desafíos, pero la demanda había puesto esos desafíos en un claro enfoque, lo obligó a enfrentarlos prejuicios que aún existían en el mundo que lo rodeaba y dentro de las personas que trataba.
pero también le había enseñado algo importante, le había demostrado que podía luchar, que podía mantenerse firme frente a los prejuicios y emerger más fuerte por ello. Las cicatrices siempre estarían allí, pero eran un testimonio de su resistencia, no de su debilidad. Una noche, Jordan se encontró sentado en su oficina mirando el horizonte de la ciudad mientras el sol se ponía en el horizonte. El cálido resplandor de la luz que se desvanecía llenó la habitación y le dio a todo un suave tono dorado. Pensó en todo lo que había sucedido, en el juicio, en Emily Reed, en las batallas que había librado para llegar a donde estaba y mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de que, a pesar de todo, había salido adelante, había sobrevivido, había demostrado no solo Quilmundo pero para sí mismo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos y Dror Karen Bisher entró sosteniendo un archivo en sus manos. Oye, solo quería registrarme, dijo dándole una cálida sonrisa. ¿Cómo estás? Jordan sonrió sintiendo una sensación de paz invadirlo. Estoy bien, Karen. Mejor en realidad. Karen lo estudió por un momento y luego asintió. Bien, me alegra escuchar eso. Has pasado por mucho y sé que no ha sido fácil. Jordan asintió, sus ojos volviendo al horizonte. No ha sido así, pero creo que finalmente estoy empezando a seguir adelante. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de aprender de ello y volverse más fuerte por ello. Karen sonrió, sus ojos llenos de orgullo. Siempre has sido fuerte, Jordan, no lo hagas nunca. Mientras se iba, Jordan se recostó en su silla dejando que sus palabras lo inundaran. El camino por delante todavía tendría sus desafíos, siempre habría gente como Emily Reed, siempre más batallas que pelear, pero ahora sabía que estaba listo para lo que viniera después. Se había enfrentado a la tormenta y la había superado más fuerte, y mientras veía los últimos rayos de sol desvanecerse en la noche, Jordan Carter supo que no importa lo que pase, él se mantendría de pie. Mientras Jordan Carter contemplaba el horizonte de la ciudad, el peso de los últimos meses finalmente comenzó a levantarse. Las batallas que había librado, el dolor que había soportado, todo lo había hecho más fuerte, más decidido a seguir adelante. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero estaba listo. No importa lo que viniera después, él seguiría de pie. Gracias por unirte al viaje de Jordan Carter. Si disfrutaste de esta historia y quieres ver más como esta, no olvides presionar el botón suscribirse. Mantente atento para más historias poderosas llenas de profundidad emocional, resiliencia y el poder de superar la adversidad. Siempre hay otra historia esperando ser contada y nos encanta que seas parte de ella. Suscríbete ahora y nunca te pierdas el próximo capítulo.